Hola, muy buenos días Venezuela, ¿cómo están? Seguimos aquí conectados con la información, ustedes y nosotros, para llevarles lo que ha ocurrido en las últimas horas de lo más noticioso y tiene que ver sin duda con las reacciones y la información al detalle de lo que ha sido este mensaje anual del jefe de Estado este pasado lunes. Buenos días, Emma Carolina Burto. Así es, señor Caballero, sin duda alguna la noticia tiene que ver y viene asociada con este mensaje anual que ha presentado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ante el Parlamento venezolano y ante el mundo entero para dar a conocer los logros de este año 2023 y las proyecciones que se tiene para ya este 2024 en todos los aspectos, económico, político, social, cultural, deportivo, de salud, en todos los aspectos el jefe de Estado venezolano hizo un recuento de los avances, de los logros, de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer, sin duda alguna. Entre esas acciones, por supuesto, está presente esos 7 ejes transformadores que destacaba el jefe de Estado venezolano durante su alocución y que en detalle lo presentaba el día de ayer la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y es que como aspecto fundamental, como ya tú lo señalas, uno de los elementos más importantes que ha sido abordado como eje transversal, el jefe de Estado durante su mensaje anual tiene que ver con lo económico, cómo Venezuela ha podido avanzar pese a las dificultades, pese a estas más de 900 medidas coercitivas, pese a que se le han quitado más del 90% de los recursos provenientes de la renta petrolera. Cómo Venezuela ha podido articular y prácticamente, bueno, con estas políticas soberanas, sobre todo un trabajo importante de la Asamblea Nacional, ir avanzando hacia la recuperación económica que ha presentado y muy al detalle el jefe de Estado este domingo. El día de ayer la vicepresidenta ejecutiva ha dado mayor detalle de esta información. Así es, precisamente uno de esos ejes, el primero de esos ejes tiene que ver con el tema económico, de qué manera se sigue avanzando, potenciando y fortaleciendo la economía en nuestro país. No lo decimos no solamente nosotros acá en Venezuela, organismos internacionales lo confirman así, somos el país que tenemos ese mayor empuje y crecimiento para este año en proyecciones de año 2024. Vamos a escuchar que ha dicho la vicepresidenta de la República en función de este tema, de este primer eje que viene asociado al tema económico de manera directa. Vamos a escuchar. La primera transformación, la transformación económica, el camino que ya hemos andado, más nunca, volver a depender exclusivamente de la renta petrolera. No quiere decir que no vamos a abocarnos al crecimiento de la industria petrolera, claro que sí. Venezuela tiene derecho, es la primera reserva de petróleo del mundo, una de las más grandes de reservas de gas del planeta, recursos minerales de los más grandes del mundo. Venezuela tiene derecho a explotarlo, pero que no volvamos a un pasado donde nos hicimos dependientes porque nos colocamos en la mira del adversario. Bueno, ahí está lo que dice la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, lo que tiene que ver con avanzar hacia la diversificación, señalando que venimos de un Estado, bueno, que proveía todas las divisas al sector privado, recuerden ustedes, a través de diversos mecanismos para realizar lo correspondiente a las importaciones. Ahora no, ha habido una reconversión, el sector privado se sigue sumando a todo este proceso de avance y ahora produce sus propias divisas para las transacciones, para la compra de los productos y la comercialización en nuestro país. Se viene evidenciado, o se evidencia, mejor dicho, en esta lámina que presentó el jefe de Estado, que habla precisamente en función a ese tema. La tenemos allí, ahí está, fíjense. Se venció el rentismo, el sector privado aporta recursos para producir. El volumen de divisas transadas por el sector privado en el mercado cambiario en el año 2023 fue más alto. Fíjense, ahí está la gráfica, la que está marcada con color morado. En el 2023 fue el más alto desde que iniciaron las mesas alcanzadas por 14.577 millones, superando el volumen del año 2022 en 8.624. Es decir, que las operaciones de diciembre del año 2023 crecieron 130% respecto a la misma fecha en el año 2022. Fíjense, ahí está, se ve la gráfica en color morado, cómo ha sido el repunte de lo que tiene que ver el aporte en divisas del sector privado a la economía nacional. Importante. Importante allí ese tema económico y que, como decimos, ese elemento fundamental y que todo ha pasado por lo económico, porque justo por el sector económico de los sectores, es que los sectores de extrema derecha han pretendido, como ellos dicen, ¿no? Como dicen en los Estados Unidos, forzar un cambio de régimen. Bueno, a partir del tema económico, Venezuela también ha dado respuestas y tiene que ver con ese elemento fundamental que es diversificar la economía, avanzar hacia un proceso soberano de abastecimiento, de producción y diversificación. De esto ha también destacado la vicepresidenta ejecutiva de la República el día de ayer durante esta entrevista. Que sería entonces el segundo eje de transformación, ahí está. Así es.
La segunda transformación, la independencia, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. El presidente hablaba ayer de la educación, de la ciencia, la tecnología, la independencia política, económica, todos los ámbitos de la independencia. Y lo vemos porque uno de los sectores más afectados también, además de nuestros trabajadores, los servicios públicos, que son servicios para todo un país, duramente afectados. Y parte de esa afectación ha sido por la dependencia tecnológica. Fíjense, a propósito de este tema de la dependencia tecnológica y avanzar hacia esa independencia en estos aspectos, vamos a ponerles un ejemplo de cómo lamentablemente nos afectó tanto ese tema de las sanciones y el bloqueo, que se hacía incluso, recordemos que los repuestos de los aviones no podían llegar, los repuestos incluso del medio de transporte, del metro de Caracas no podía llegar, como lo decía la vicepresidenta, de los servicios públicos se hacía insostenible incluso en muchas ocasiones. Bueno, este es un ejemplo que le vamos a presentar de ello. Miren, ven allí el portal del diario Últimas Noticias que destaca tan solo uno de tantos ejemplos que se evidenciaron ahí. Fíjense, dice así. Sanciones afectan la activación de microscopia electrónica en Venezuela. Los instrumentos científicos son la única forma de detectar muchas enfermedades y estas medidas coercitivas, reconocidas de manera errónea como sanciones que recaen sobre Venezuela, afectan el libre desenvolvimiento de la ciencia en el país, así como la microscopia electrónica, así lo afirmó la ministra Gabriela Jiménez. Esto fue una publicación del año pasado, de abril del año 2023, pero bueno, eso es solo un ejemplo. Por eso es que se busca en este segundo eje de transformación el tema de la independencia en todos los ámbitos y en este particular en el tema económico para seguir. De hecho, se ha bajado muchísimo el aparato productivo venezolano en estos aspectos y la mano de obra venezolana se ha puesto al frente de todas estas acciones, ¿no? Pero debemos seguir avanzando en función a ello. Así es, la ciencia y tecnología también se vio afectada y pese a esto también nuestro país, por cierto, si uno recuerda el tema del COVID, cómo se hizo investigaciones y se avanzó en esta materia. El tercer eje tiene que ver con el tema de la paz en nuestro país, el tema de la paz, las políticas públicas que siguen avanzando hacia garantizar la paz de nuestro país. El jefe de Estado hablaba, ya recuerdan ustedes, este pasado lunes, sobre todo lo último, en la última parte, lo que tenía que ser o había sido la desactivación de 3 actos, ¿no?, que buscaban desestabilizar al país. Igualmente en materia y en garantía de paz, ha dicho también el jefe de Estado, ha hablado sobre la lucha contra la criminalidad. Ayer presentábamos justamente también de esos elementos de cómo se ha avanzado hacia disminuir los índices y la tasa de violencia, no solamente porque se dice desde Venezuela, sino que es reconocido también en instancias internacionales. Vamos a ver, tercer eje de transformación. La tercera transformación tiene que ver con afianzar la paz, porque cuando tenemos tranquilidad, muchas veces se nos olvida por los momentos que hemos pasado. Y las políticas de los cuadrantes de paz, de cómo podemos afianzar la paz, la seguridad ciudadana desde una perspectiva de protocolos de respeto de los derechos humanos. Vamos a... Ay, chico, está todo Vamos a precisamente a complementar. Vamos a complementar precisamente este tema, ¿no?, que habla la vicepresidenta del tema de la seguridad y algunos avances que se lograron durante este año 2023. Los tenemos ahí en pantalla, vamos a presentárselos de inmediato. A ver, ahí está, fíjense, el Ejecutivo ordena el cumplimiento del sistema de régimen penitenciario controlado. Igualmente se ha reducido lo que tiene que ver con los índices de criminalidad, se han dado datos importantes. También el número de efectivos policiales aumentó en este año 2023 en 12%. Igualmente se desmantelaron un total de 1.884 grupos de la delincuencia organizada. Fíjense, estos datos son interesantes. El índice de criminalidad disminuyó este año 2023 en 16%. Igualmente se destaca lo que tiene que ver con la incautación de 52.145 de droga, kilos de droga. 61 laboratorios y 49 pistas clandestinas también fueron destruidas. Igualmente 48 aeronaves y 2 submarinos fueron neutralizados, ¿no?, hablando de la lucha contra el narcotráfico. Esto por tan solo dar algunos datos importantes en lo que tiene que ver el tema de la seguridad, cómo el Estado venezolano sigue aportando y avanzando en este sentido, se sigue ya viendo resultados positivos en esta materia. Ahora vamos a presentarles el cuarto eje de transformación, lo destacaba el jefe de Estado venezolano ayer y ayer lo explicaba en detalle nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, y tiene que ver, y siempre ha estado muy marcado, el tema de la protección social al pueblo venezolano. ¿De qué manera el Estado venezolano, pese a las sanciones, pese a las medidas coercitivas, pese al bloqueo, pese a esta guerra indiscriminada en contra de Venezuela,
se sigue poniendo como prioridad el tema social. Vamos a escuchar qué ha dicho la vicepresidenta en este sentido. La cuarta transformación, la cuarta T, que es reinventarnos, es recuperar justamente nuestro modelo de protección social, protección humanista. Ayer el presidente habló del lanzamiento de una gran misión muy importante, de justicia e igualdad social. Justicia e igualdad social. Allí, atender a los más vulnerables, a los más agredidos por la guerra económica, por el bloqueo criminal, el Estado venezolano, el pueblo venezolano. Bueno, está la vicepresidenta ejecutiva destacando, ¿no?, lo que tiene que ver con esta misión que ha anunciado el jefe de Estado junto a la que se desarrolló también, se lanzó la misión Mujer, Venezuela Mujer, también está la de la juventud que ha anunciado el jefe de Estado. Hablando de lo que tiene que ver con la protección social, es sin duda hablar también de la inversión sostenida que ha tenido el Estado venezolano en esta materia, y vamos rápidamente a presentarles un gráfico que detalla muy bien cómo y comparativamente era lo que ocurría en la Cuarta República, que se destinaba como recurso de inversión del Estado, y qué es lo que ha pasado justamente en la Quinta República, en la Revolución Bolivariana. Tenemos ahí la lámina, a verla. Vamos a poncharla, ahí está. Dice inversión social, fíjense, desde el año 75 al 98, es decir, en la Cuarta República la inversión social era de 40.1%. Esto fue de 1975 a 1998. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana se incrementó casi el doble en lo que tiene que ver con la inversión social. De 40.1% pasamos a 77.4% de inversión social, que hay en evidencia entonces claro cómo se le da prioridad a este aspecto en la Revolución Bolivariana desde hace 25 años, el tema social, ¿no?, el tema de atención al pueblo venezolano. Otro de los aspectos igualmente que ha abordado la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante esta entrevista, que da el detalle con lo que ha sido este mensaje anual del jefe de Estado, tiene que ver con el quinto eje, que tiene que ver con la ética bolivariana. Ha dicho que debe permitir la armoniosa participación de todos los sectores políticos. Vamos a escuchar lo que ha dicho en torno a esto. La quinta transformación es la política, hablamos, una nueva espiritualidad basada en valores, en una ética bolivariana, en una moral bolivariana que permita la convivencia armoniosa de todos los factores, los sectores políticos en la defensa de nuestro país. En la defensa de nuestro país, destaca la vicepresidenta de la República. Bueno, y uno de los aspectos importantes que tiene que ver con esta defensa de la patria es la creación y el fortalecimiento de las comunas, que se ha venido incrementando durante los últimos años en nuestro país. Recordemos que el comandante supremo, Hugo Chávez, tenía una premisa, que era comuna o nada. Vamos hacia el Estado comunal. Bueno, eso lo sigue manteniendo el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Y ven ustedes allí en la gráfica cómo esta línea histórica de organización política, cultural, social, se sigue incrementando desde la llegada de la Revolución Bolivariana y en estos últimos 10 años, del 2012 al 2023, como ha habido incrementándose el tema de las comunas en todo el territorio nacional. Vamos ahora a revisar lo que ha dicho o lo que tiene que ver con el sexto eje de transformación de esos 7 que ha anunciado el jefe de Estado y que ha explicado muy bien al detalle la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Tiene que ver con el tema, fíjense, tiene que ver con el tema ecológico y la vicepresidenta habla de la transformación ecológica que se orienta hacia la preservación del ambiente, un aspecto importantísimo que forma parte de estas líneas estratégicas que ha dictado el jefe de Estado. Vamos a escucharlo. Luego está la transformación ecológica. Vivimos ya no tiempo ni siquiera de cambio climático. Lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. Entramos ya en la era de la crisis grave climática. Hay una emergencia climática, ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. Hay una emergencia climática. Y bueno, a preocuparnos todos y todas. Y por eso Venezuela ha hecho la denuncia sobre la presencia abusiva de esas transnacionales por parte de Guyana en un mar pendiente por delimitar, por el daño ecológico que se está causando en ese mar. Fíjense, recordemos que el tema ecológico está incluso inmerso dentro del plan de la patria, en el quinto objetivo de la patria, la preservación de nuestra Pachamama. Bueno, y se hace presente aquí en estos ejes de transformación que están dispuestos para este año 2024 en lo sucesivo. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cómo también el Estado venezolano, el gobierno bolivariano se aboca
precisamente a este tema ecológico, este tema de la preservación, de la reforestación y del saneamiento. Vamos a presentarles aquí una noticia de nuestra hermana cadena Telesur que da cuenta de ello. Fíjense, dice así, saneamiento de YBKE, rectifico, ahí está. Saneamiento y reforestación se realizó en la costa oriental del lago de Maracaibo. Eso fue en el último trimestre del año 2023. Y dice así, la limpieza y sensibilización y plantación de árboles autóctonos de la región zuliana. También se realizó en las zonas costeras de la Playa El Rosario, de la parroquia José Gregorio Iribarri, del municipio Santa Rita, en la costa oriental del lago. Este operativo forma parte de las acciones del Plan Maestro para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, aprobadas por el presidente Nicolás Maduro. Aquí se muestra un ejemplo de lo que es la vocación que tiene el gobierno bolivariano, no de ahorita, no de hace unos años, desde siempre. Recordemos que está, le repito, inmerso en el plan de la patria. Bueno, el tema del saneamiento y el cuidado de nuestra tierra y de nuestro ambiente. Importante es este objetivo de estos ejes de transformación y vamos ahora a revisar lo que tiene que ver con el número 7, que habla de la transformación geopolítica que se orienta a la integración y la unión de los países hermanos, política que se enmarca dentro de la diplomacia de paz. Vamos a escuchar qué ha dicho la vicepresidenta sobre este séptimo eje de transformación. Y la última transformación Geopolítica. es la geopolítica. Venezuela, en el marco de la patria grande, sus anillos, América Latina, el Caribe, Suramérica, lo que es sentar raíces sobre el modelo bolivariano de integración, de unión de los países. Es la única vía que tiene América Latina. A ver, ajá. Bueno, ahí estamos. Ahí está la vicepresidenta de la República dando detalles. Miren, recordemos que Venezuela es un estado de paz, un estado que busca estas alianzas estratégicas con países hermanos, pero que están enmarcados todos en lo que tiene que ver el trato de iguales a iguales, en producir, pero buscando siempre el bienestar de los pueblos. Vamos a presentarle también otro de esos ejemplos, señor Caballero. Así es, tiene que ver con los BRICS y la disposición y la intención que tiene Venezuela de unirse a este mecanismo de integración. Caracas puede hacer contribuciones importantes a la agenda energética de este mecanismo, aseguró Pekín en una declaración conjunta tras una reunión con el presidente venezolano Nicolás Maduro con su homólogo chino Xi Jinping. Recordemos que esta visita se llevó a cabo en septiembre del año 2023, donde destacaba allí el presidente de la República el interés de Venezuela en formar parte de los BRICS. Bueno, esto es como una nueva geopolítica mundial en la cual estamos enmarcados, que se busca sin duda alguna seguir creciendo e incrementándose con los países hermanos. Tenemos aliados como China, Rusia, Turquía. ¿Qué otro país tenemos allí? Bueno, tenemos países, por ejemplo, la India también La está India allí, también. ya decíamos Brasil. Por cierto, hay que recordar que, bueno, por una parte, en estos esfuerzos de integración, unos se unen y otros se desunen, como es el caso del señor Milei, que luego de que Argentina y el señor Alberto Fernández se había asumido la adhesión de Argentina, el señor Milei dijo, no, yo me salgo, ¿no? Bueno, Entonces, pero mejor, más un poco ayuda, para como quien dice por ahí, más ayuda el que no, el que no echa varilla. Bueno, así dicen. Dicen por ahí, mejor. Mira. Tenerlos alejaditos a esa gente. Es mejor. Bueno. 11:23 minutos de la mañana. Vamos a seguir hablando de este tema que le va a dar cabida seguro, sin duda alguna, en toda esta semana a lo que fue la presentación de memoria y cuenta del jefe de Estado venezolano, lo que fue este año 2023 y lo que son estas predicciones para este año 2024. Vamos a estar analizando varios aspectos. Ayer tocábamos en línea general lo que tiene que ver con el aspecto político. Hoy vamos a enmarcarnos en el tema económico, pero en un punto en especial. Así es, vamos a hablar del sector y lo que ha sido el crecimiento de la pesca en nuestro país. Importante lo que ha sido el despliegue del Ministerio de la Pesca, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de eso en nuestro país. Recordemos que en Venezuela, bueno, se eliminó hace muchísimo tiempo la pesca de arrastre. Sin embargo, y pese a eso, en Venezuela se sigue avanzando y se sigue fortaleciendo, avanzando en esta materia. Juan Carlos Loyo, ministro, allí lo tienen en pantalla, ministro de Pesca y Acuicultura, estará con nosotros a la vuelta conversando de todo eso que dijo el jefe de Estado venezolano en cuanto a la pesca y la acuicultura, lo que fue el 2023 y cómo se prepara la pesca y la acuicultura para este año 2024. Pausa cortica, no se aparte, estamos en TikTok, @café.enlamanana. Allí síganos, comentarios, sugerencias, opiniones. Nos pueden seguir a través de allí para que tengan todo en detalle desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. Pausa, ya venimos.
Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, 11:27 minutos de la mañana. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, ya tenemos con nosotros al ministro de Acuicultura y Pescas, Juan Carlos Lollo, y vamos a hablar de lo que fue ese balance dado y en detalle del tema de pesca y acuicultura en el año 2023. El presidente de la República, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional y el mundo entero, pues daba proyecciones interesantes en función a esta materia. Quisiera que usted, que es jefe de la cartera, pues nos dé más información. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias Emma, gracias Michelle. Comencemos con un elemento que asomó el presidente de la República, que explicó y que fue muy importante y considero que requiere una seriedad en su tratamiento. El presidente señaló que desde el 2014 para acá, todo el marco de guerra económica y de agresión que ha sufrido Venezuela ha tenido un costo, y ese costo lo asomó 640.000 millones de dólares. 640.000 millones de dólares de ingresos que dejaron de llegar, de producción que dejó de llevarse a cabo, en fin, de dinámica económica que dejó de funcionar producto de estas sanciones. Para colocarlo en un contexto, en el mejor momento de los ingresos petroleros, en el 2011-2012, el Producto Interno Bruto, que es una medida que utilizan los economistas, que lo que suma es la total de la producción nacional, la total, todo lo que se produce. El Producto Interno Bruto estuvo cercano a los 370.000 millones de dólares. De tal manera que estamos hablando que casi dos veces, hubo un daño al país. Y ese contexto es muy importante porque lo que vamos a presentar hoy es el producto, el esfuerzo, 115.000 pescadores y pescadoras, más de 100 empresas, sector privado que se ha sumado y que ha venido respondiendo. En ese sentido, para caer directamente, veamos que un primer elemento que presentó el presidente de la República es el crecimiento del sector pesca y acuicultura. Creo que es acá, ¿no? Allá, allá. Sí, por acá. Ajá, Gracias. ya se lo van a ponchar. Nosotros Ahí está. tuvimos un crecimiento del 13%, acá lo vemos, 13%, de dos ámbitos que son perfectamente diferenciados y que nosotros hemos acostumbrado a señalar. La pesca, que es lo que llamamos captura pesquera, y la producción acuícola, que es todo lo que es la producción y la dinámica que se lleva a cabo en nuestro país. La captura, que es decir, el desarrollo de nuestra pesca, tuvo un crecimiento del 25%, fue una de las láminas que presentó allí el presidente de la República. Y cuando hablamos de captura, tenemos que hablar de una serie de especies que tuvimos un muy buen desempeño durante el año 2023, empezando por la sardina, un crecimiento del 73%, el camarón, el tajalí, 19%, el atún nacional, 8%, el coporo 26%, bagre 53% y otra cifra que el Ministerio de Pesca va a estar estableciendo. De tal manera que en esta primera dimensión tenemos que lo que es el producto de la pesca y además en condiciones sostenibles, que es muy importante, considerando siempre el respeto a las normas técnicas, considerando siempre la organización de los pescadores que participan. El país tuvo un muy buen desempeño de una dinámica que viene cada día más siendo protagonista de ser un elemento que ayuda al desarrollo y diversificación de la economía venezolana. Hablábamos justamente, ministro, usted comenzando hacía justamente referencia al tema del daño de la economía causado con este bloqueo que sin duda a todos los sectores lo ha afectado. Y hablamos acerca de las condiciones y datos muy positivos. Ahora le pregunto, ¿qué condiciones se han desarrollado justamente, se han planteado para que eso repercuta y favorezca justamente el tema de la producción? ¿Qué se ha dado como políticas para ese desarrollo? Vamos a colocar el caso de la sardina, porque además de decir 73% de incremento, tal vez posible que sea una cifra fría, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, documentos matan o aminoran pasiones. Bueno, las cifras ayudan también a mostrar un aspecto como tal. Pero detrás de las cifras hay también un comportamiento, y son 16 puertos pesqueros que están detrás del sector sardina, 358 embarcaciones, 6.000 pescadores y pescadoras, y más de 2.200 caleteros o personas que participan dentro del proceso de producción. ¿Por qué señalo este aspecto? Porque una de las políticas que se implementó y que el presidente nos orientó fue establecer una misión de investigación para preservar lo que es nuestro principal recurso pesquero, que es la sardina. Además, la sardina no solamente es alimento para el ser humano, sino también que ayuda a otras especies que de una forma u otra la consumen. ¿Por qué una misión para la sostenibilidad de la sardina? Porque veníamos con unas alertas bien importantes acerca de un exceso en la tasa máxima de aprovechamiento. Lo que hicimos fue trabajar con los pescadores, con estas 358 embarcaciones, más de 6.000 pescadores, un esquema de organización
adecuando el arte de pesca, adecuando los permisos, haciendo presencia en los puertos pesqueros, llevando el control diario de lo que es el producto de la captura y además vigilando muy bien la talla de la sardina, un aspecto poco conocido. La sardina debe preservar la talla porque de esa manera está en la etapa de madurez adecuada para su captura, para su pesca. ¿Qué pasa si se pesca sardina fuera de la talla, por ejemplo, más pequeña? Que tú estás de una forma u otra depredando el juvenil y causando un daño al crecimiento de esa biomasa. Pero también la micromisión sardina, que ese fue el esfuerzo de investigación que le presentamos al presidente y que nos orientó a avanzar, hizo el estudio de la biomasa, hizo el estudio del fitoplancton, hizo el estudio de una serie de variables biológicas para asegurar el desarrollo de estos números, de tal manera que la captura no es un hecho fortuito, hay una conducción de una política pública para asegurar un ordenamiento pesquero sostenible. Ministro, le pregunto ahora en relación a la atención social a los cuales han sido objeto las pescadoras y los pescadores en lo que fue este año 2023. ¿Cómo fue esa atención que se le prestó por parte de ustedes? Sí, ahí desplegamos 3 grandes iniciativas que nos lo orientó el presidente. La primera de ellas es un programa que se llama Tejiendo Redes, un programa bien bonito. El papel de la mujer en la pesquería normalmente siempre ha sido un papel oculto. Usted tiene la posibilidad de andar por, sobre todo la pesca marítima, la pesca artesanal marítima, y las mujeres son las responsables de el acondicionamiento de las redes, del mantenimiento de las redes de pesca, de los artes de pesca, pero no es un elemento que sea considerado dentro del mundo de la pesquería. Digamos que es un mundo todavía donde el machismo tiene mucha presencia. El programa Tejiendo Redes lo que hace es precisamente ir contra esa lógica y visibilizar el papel del género, el papel de la mujer, dándole protagonismo. No solamente hoy tenemos mujeres que son jefas de consejo de pescadores, que es la estructura básica del sector pesquero como tal, sino además que las mujeres empezaron a protagonizar la necesidad de ir más allá de la pesca. Un programa que fuese la posibilidad de el procesamiento del pescado para generar mayor valor agregado, para generar mayor empleo, y el programa Tejiendo Redes además surge en el marco de la gran misión Venezuela Mujer. Eso fue una de las primeras iniciativas en materia de atención social. La base nuestra de funcionamiento, y ha sido también una orden del presidente, es la asamblea con el pescador, la atención directa al pescador. 1.528 asambleas de pescadores que hicimos. La mayor parte de los pescadores sabe que el mayor esfuerzo lo hacemos es directamente estando en las comunidades pesqueras. Y finalmente un tercer componente de ese programa, que lo estamos avanzando ahorita, es el papel del joven, la juventud pesquera. Empezar a reconocer en la propia forma organizativa de los pescadores, que son los consejos de pescadores, el papel de la juventud, que muchas veces es relegado porque, bueno, tú te estás incorporando apenas por primera vez. Tiene la experiencia. Exactamente. Ministro, sobre el tema del apoyo, ¿cuántas comunidades pesqueras, ya usted ha hablado acerca del tema de las asambleas, cuántas comunidades pesqueras tiene nuestro país y cómo se ha avanzado hacia el diálogo para ese trabajo, sobre todo también por las necesidades que el sector requiere de estas personas? Mira, Venezuela tiene aproximadamente 1.200 comunidades pesqueras. Es un número bien importante. Obviamente, la comunidad pesquera, un elemento fundamental, depende de la pesca, ¿no? Para utilizar un criterio como tal. Es mucho más ubicable en el medio marítimo, pero algo que ha hecho el Ministerio de Pesca, también orientación del presidente, es ir a la pesca continental, la pesca de nuestros ríos. En la pesca continental, sobre todo los estados llaneros, Apure, Portuguesa, Barinas, Guárico, Monagas, Amazonas, como no nombrarlo, hay una característica, que es que el pescador es pescador, pero también es campesino, porque es el que hace vida allí dentro de las comunidades. Esta primera etapa lo que nos hemos planteado es ir a la cobertura total de las comunidades pesqueras, es decir, hacer presencia allí, de tal manera que no solamente sea el pescador y su actividad económica, sea el pescador como sujeto social que también hace vida con su familia y que de una forma u otra también avanza. Y aquí aprovecho para introducir un tema, no es solamente el pescador, es el acuicultor, un aspecto bien importante. Venezuela tiene, y de hecho fue un llamado de atención que hizo el presidente, nosotros tenemos una cifra de crecimiento del sector acuícola del 20%. La acuicultura, un poco para hablar sobre todo el que no conoce estos temas, es la posibilidad de la producción de especies, de recursos hidrobiológicos. Y las comunidades acuícolas son precisamente aquellos piscicultores que desde una pequeña lago, una pequeña espacio piscícola, hasta grandes extensiones, lleva a cabo esta actividad, de tal manera que forman parte también de estas comunidades pesqueras.
Ministro, hablando también de un tema, o fue un aspecto muy importante durante este año 2023 y tiene que ver con la caravana de la sardina. ¿Cómo se desarrolló ese aspecto de los mercados a cielo abierto que desarrollaron ustedes en todo el territorio nacional y la atención de manera directa que se le prestó al pueblo con el tema pesquero, acuícola? ¿Cómo estuvo eso? Mira, muy bien, pero aquí también tomo eco de algo que señaló el presidente y que lo hemos, en el caso del sector pesca, lo hemos asumido completamente. Estar muy bien no es estar conforme, hay mucho más para dar. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado con que el consumo promedio de proteína pesquera de una población, de una ciudad, cuando tenemos las caravanas, llega a alrededor de 15 kilogramos al mes, un volumen bastante alto. Cuando no está presente la caravana, esto baja entre 9 y 10, porque es un consumo que se viene recuperando paulatinamente. De tal manera que la caravana de la sardina, o como nosotros la llamamos, la Feria del Cardumen, este año entra con algo que se llama la Operación Venezuela Come Pescado. La proteína pesquera, tanto el medio marino como el medio continental, es la proteína que más rápidamente puede impactar el bienestar de nuestra población. Estos números que nosotros estamos esbozando acá pierden sentido si no logramos llegar directamente a la distribución a cada una de nuestras comunidades, sobre todo las comunidades urbanas, los barrios, urbanizaciones, etcétera. O sea, llegar al adulto mayor, llegar a los jóvenes, llegar a las familias como tal. Nosotros tuvimos un muy buen porcentaje en cuanto a lo que fue el año pasado, crecimos a cerca de más de 10% lo que es la distribución. Este año, la Operación Venezuela Come Pescado, y estoy tocando temas del 2024, entra en fase porque vamos a tener presencia en todos los mercados mayoristas de nuestro país. ¿Para qué? Para asegurarnos que efectivamente haya una estabilidad de precios y que tanto el pescador tenga acceso a muy buen precio, la cadena privada tenga acceso a muy buen precio, pero también el consumidor tenga acceso a muy buen precio. Esa cadena se rompió, esa cadena que incrementaba los precios desde que se pesca, sale del mar hacia el productor al consumidor, como dicen por ahí. En nuestro caso tenemos una suerte, vamos a decirlo así, que el sector depende de lo que se llama trazabilidad, que es la cadena de frío. Es decir, desde el momento de que el pescador vende el producto a un cavero, en nuestro país hay cerca de 4.800 cavas que tienen el permiso para poder hacer el transporte. A partir de allí hay una cadena de frío que tienen que asegurar. De tal manera que no es tanto el tema de los intermediarios, es el tema de, en la comunidad pesquera, asegurar que el pescador tenga buenos precios, buenos ingresos, y es algo que nuestros pescadores demandan permanentemente que estemos allí presentes, pero también cuando esa cava llega al mercado mayorista, y por eso lo mencioné, allí tenga todas las condiciones para que efectivamente logre ingresos, porque es una actividad económica importante, pero no a expensas precisamente al consumidor. De tal manera que el presidente mencionaba el tema de la inflación como un gran componente que teníamos que ir buscando confrontar, eliminar, reducir, con una meta bien importante para este año. Y en el caso de la proteína pesquera, no es solamente la captura, no es solamente la producción, sino es asegurar la estabilidad de ese precio. Bueno, ministro, 11:41 minutos de la mañana, vamos a establecer una pausa. A la vuelta vamos a estar conversando precisamente, ya nos habló de ese balance año 2023, vamos a hablar ahora de lo que va a ser las proyecciones que tiene esta área acuícola y pesquera para el año 2024, cómo se proyectan, ya nos estaba adelantando algo allí de Venezuela Come Pescado 2024, bueno, ya que van a llegar allí directamente a los mercados mayoristas, bueno, eso y otras acciones vamos a estar conversando a la vuelta con el ministro Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura, hablando de ese balance que ya lo dijo el 2023 y que se tiene para el 2024. Pausa, ya venimos. Amigas, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con el ministro Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura. Ya nos da un balance en la parte anterior de todo lo que era este rubro en el año 2023, cuál fue su comportamiento. Bueno, ahora queremos saber, ministro, cuáles son esas proyecciones que se tiene previsto para este año 2024. Sí, tres grandes áreas vamos a trabajarlas. Es un conjunto de varios componentes, pero vamos a mencionar tres fundamentales. La primera de ellas, la presencia de que el Ministerio de Pesca tenga presencia directa en las comunidades pesqueras, en la atención a los pescadores, en la organización de los pescadores. Los pescadores son cerca de 115.000 pescadores a nivel nacional, el último censo. Cerca de 75.000 de ellos están organizados en una forma que es propia, que responde a su comunidad
que son los consejos de pescadores y acuicultores en el país. La idea es ir al 100% de organización porque el COMPA, dicho de manera bien coloquial, ha sido una figura que le permite al pescador o al acuicultor tener acceso, tener beneficio, tener organización, tener representación. Entonces es una línea directa de atención a ese componente. El segundo componente es seguir incrementando lo que significa la pesca, pero en términos sostenibles. Aquí es bien importante, cuando nosotros decimos sostenible no es una palabra más, significa vigilar cerca de 47 normas técnicas que cuenta el país para que precisamente esa pesca sea de manera adecuada, sin que ocurra una sobreexplotación o sin que incurra en una violación como tal. Además también el crecimiento del sector acuícola. Hace un rato mencionábamos que el sector acuícola, la acuicultura en Venezuela creció un 20%. De ese gran total del 13% que mencionaba el presidente de crecimiento del sector pesca y acuicultura, un componente importante lo es el sector acuícola. Ahora, el presidente nos llamaba y hacía el serio señalamiento que podíamos crecer mucho más en materia de acuicultura. ¿Por qué? Pues nuestro país tiene 23.000 hectáreas de espejos de agua, se les llama así, a espacios que van desde la pequeña laguna hasta las grandes granjas camaroneras. La intención es reactivar no solamente la industria camaronera y seguir creciendo, que es la principal industria acuícola de nuestro país. Ella representa el 98% de toda la acuicultura, sino además activar otras especies. Por ejemplo, el plan Coporo. El plan Coporo nace después de hacer una evaluación con los propios acuicultores, cuál era el mecanismo más eficiente y económicamente sostenible y rentable para el acuicultor. Encontramos que el coporo tiene varias características. Es nacional, los alevines son fáciles de criar en los laboratorios, no se requiere estar comprando genética importada y hay una formulación de alimento en base a residuos, cáscaras de arroz, maíz, pasto, melaza, que permite una combinación eficiente y que el acuicultor trabaje. Ministro, le quería preguntar, bueno, hay dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la exportación, cuáles son esos rubros que Venezuela está exportando, y otro tiene que ver con el tema del precio del pescado en Venezuela. Ya usted dice, bueno, que es fácil de producción. Pues la gente dice, bueno, quizás a veces uno dentro de esa misma ignorancia mete la mano y saca un pescado, pero no es realmente así, acerca del tema del equilibrio de los precios. Allí. Sí. Sí. Y de la exportación. Mira, el caso de exportación, un señalamiento bien importante. La cifra en general, nosotros crecimos un 16%. Estamos hablando que pasamos el año 2022 de 27 especies a 34 y de 22 destinos de exportación a 28. Previo allí, ¿qué significa exportar? ¿Y por qué el énfasis que nosotros le damos? El país requiere una industrialización. Parte de ese gran golpe que nos dio la guerra económica es la reducción de nuestra economía como tal y de allí la importancia que hayamos crecido 5 puntos del Producto Interno Bruto. Para seguir creciendo, como dice el presidente, es crecimiento económico real, es producción, no es especulación financiera ni nada por el estilo. La exportación es un proceso que viene de una planta, nosotros tenemos más de 100 plantas procesadoras en Venezuela, es un proceso que trae una cadena de frío, que trae una preparación, es decir, un tipo de industrialización que genera empleo, que genera crecimiento y que además ayuda a la colocación de un valor agregado hecho en Venezuela en estos 34 destinos a nivel mundial. En cuanto al crecimiento de especies, para que Venezuela conozca, nosotros tenemos el camarón, es la especie con la que se viene desarrollando una verdadera revolución productiva. Lo decía inclusive un reportaje de la BBC de Londres acerca de la industria camaronera venezolana. Tal vez lo que el reportaje nos señaló es que esa industria y su desarrollo es gracias a la Ley de Pesca y Acuicultura y a la agenda económica bolivariana del presidente Nicolás Maduro. 20% el crecimiento del sector camarón, tajalí 31%, pulpo, esto es una cifra que debo explicarla, 3.900% de crecimiento de la exportación de pulpo. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos un crecimiento importante de la captura de pulpo, cerca de 290% creció, tuvimos una muy buena temporada, pero también estamos trabajando otros temas como la curvina y las algas, que por cierto en este preciso momento en Nueva Esparta hay una reunión, se va a desarrollar una reunión porque acabamos de formalizar
la norma técnica entre el Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de Pesca y Acuicultura para generar el cultivo de algas. ¿Por qué? Porque en nuestros mares también se hace una forma de agricultura, vamos a decirlo así, producción de algas que va a incorporar tanto al sector privado como a nuestros pescadores artesanales. En cuanto al precio, hace un rato hablábamos de la cadena de comercialización. Un elemento que hemos hecho hincapié es, primero, asegurar la trazabilidad. La trazabilidad tiene varios componentes, hacer seguimiento del producto, lo hicimos con la sardina y eso permitió enfrentar algún tipo de desvío de lo que era la sardina para otros usos y enfocarlo más bien en la industria conservera, enfocarlo más bien al consumo. Nosotros en el mejor momento llegamos a colocar sardina en los barrios de Caracas a 0,10 bolívares. Perdón, a 10 bolívares el kilo, 10 bolívares el kilo como tal. Es decir, logramos mostrar que la conjunción del plan proteína, que es uno de los elementos que habló el presidente, permite acercar el pescado a las comunidades de más bajos ingresos sobre todo. ¿Cuál es la clave? Estar allí y hacer presencia en las cadenas de distribución, en este caso en los mercados mayoristas y en los mercados municipales. Pero déjame darte un dato con respecto a esto. Nosotros hicimos una encuesta, un estudio de opinión acerca de lo que piensa el venezolano, el caraqueño, el citadino, sobre el consumo de pescado. Pensamos que era el precio la principal variable. No, es la segunda variable de importancia. La principal variable que tiene el 50% de preferencia es la presentación, que el pescado venga listo para cocinar. Y tiene sentido, la mayor parte de los caraqueños, sobre todo la Gran Misión Vivienda, permitió la instalación, la vida en apartamentos. Y la gente no necesariamente sabe lo que es preparar un pescado. Claro. De tal manera que esta es la preferencia que la gente pide a la hora de tener acceso al consumo. Y cierro con esta idea porque lo mencionaste, Michelle. Así como el habitante de la ciudad, limpiar un pescado, lo que es para un pescador algo común, tiene alguna dificultad, aquí desde la ciudad, desde los centros de consumo, tenemos que comprender que el pescado no se mete la mano y se saca, que ahí hay esfuerzo, ahí hay dedicación, ahí hay aprendizaje, ahí hay riesgo de la vida, ahí hay una historia personal que normalmente está conectada con la historia del papá, del abuelo, de toda una tradición, ahí hay conocimiento técnico. En el reportaje que el presidente señaló de Madeleine García, el reportaje que se hizo en Telesur, fíjense cómo los pescadores manejan la noción de cambio climático, de algo nos está pasando. De tal manera que el oficio de la pesca, así como el oficio de la acuicultura, es un oficio realmente importante para nuestro país. Ministro, nos queda poquito tiempo lamentablemente, pero le hago dos preguntas. Primero, el tema de la exportación a la cual usted hace referencia, ¿eso no tiene o no marca impacto en lo que es el consumo acá en nuestro país? Es decir, se tiene el tema de la exportación, pero igual se le garantiza al pueblo venezolano el tema de la producción. Eso por una parte. Y por otra parte, usted hablaba de un tema importante y tiene que ver con el tema, y lo decía en los ejes de transformación del jefe de Estado, y tiene que ver con el tema ecológico. También está inmerso en el plan de la patria, el cuido, ¿no?, de la Pachamama. Le pregunto por lo siguiente, ¿cómo va con el Programa Nacional Pesca tu Plástico, uno de ellos, y el segundo, el rescate del lago de Maracaibo? ¿Qué incidencia tiene allí el Ministerio de Pesca y Acuicultura? Sí, vamos con el primer elemento. Categóricamente, no hay ningún tipo de rivalidad entre la exportación y el consumo nacional. Tenemos todas las plenas condiciones para mantener e incrementar el consumo nacional y a la par incrementar las exportaciones. Más de 100 empresas hacen vida en el Dinámica Exportadora, 34 especies, pero imagínense la riqueza de biodiversidad del Venezuela. Más de 350 especies tenemos acá disponibles, de tal manera que no hay ningún tipo de rivalidad. De hecho, algo que queremos hacer recientemente, el precio del camarón internacional ha bajado de precio y estamos los camaroneros, que son una de las potencias más importantes que nosotros venimos trabajando, 18.000 hectáreas que vienen trabajándose, 77 granjas camaroneras. Estamos generando un producto para el mercado venezolano, para el consumo del venezolano, que sea capaz de competir con la proteína del pollo o con la proteína cárnica. El camarón, que a veces he visto como algo exquisito. Así que no hay ningún tipo de rivalidad para allí. En cuanto a lo segundo que mencionaste, mira, es una de las transformaciones, de las 7 transformaciones, el componente ecológico. Nosotros aterrizamos con un programa que llamamos Pesca tu Plástico, un programa hermosísimo, de verdad. El impacto de los microplásticos dentro de la dinámica del lecho marino es bien importante dentro de la dinámica del ecosistema marino.
una investigadora, debo citar su nombre, la profesora Giovanna Gandolfi, quien tenemos la fortuna que nos acompaña, fue la primera que empezó a levantar estas investigaciones y a alertar. Pesca tu plástico, lo que es el pescador que se suma a una jornada porque él sabe dónde están los botaderos, él sabe dónde están los acumulados. El plástico tiene una característica en las zonas marítimas que el consumidor o un hogar lo bota, pero eso se viene regresando y genera unos cúmulos dentro de estos espacios. Entonces, una vez al mes el pescador dedica una faena a pescar plástico, a recogerlo. Este programa que comenzó en Morrocoy, en el Parque Nacional Morrocoy, con un consejo de pescadores que además dirige una mujer, por cierto. Este programa lo llevamos para el plan de rescate del Zulia. Se han hecho más de 20 jornadas. Ha sido extraordinario porque el pescador se apropió de la noción del rescate y recuperación del lago de Valencia, del lago de Maracaibo. Y además el pescador comenzó a asumir un mensaje de concientización. Oye, lo que ustedes tiran en la ciudad, mira dónde termina, en nuestros manglares, mira dónde termina en nuestra zona. Pesca tu plástico, algunas imágenes lo pueden mostrar allí. Entonces el pescador yendo hacia las zonas donde hay esta afectación, recogiendo, y en este momento estamos trabajando en la dinámica de una economía circular. ¿Por qué? Porque no tiene sentido agarrar ese plástico para volver a verter. Correcto. Entonces estamos trabajando en la transformación de ese plástico para que genere productos que sean reusables. Bueno, excelente, ministro. Bien completa la entrevista, sobre todo los datos que está dando, justamente que refuerzan este mensaje anual que ha dado el jefe de Estado. Además, muy al detalle se ha podido desmenuzar cada uno de estos elementos. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Bueno, y esperamos que sea, así como lo decía el jefe de Estado venezolano, que vamos en ascenso, ¿no? En este tema económico, bueno, que también sea lo propio para el tema productivo. ¿Cuánto cree usted en porcentaje que puede incrementarse el tema pesquero este año 2024? La Rapidito, acuicultura, ¿no? estamos en más de 2 dígitos. Y en el caso de la acuicultura vamos a mantener por encima de los 2 dígitos. Pero cierro con esto, es un motor de la economía. El sector pesca y acuicultura es un motor que está impulsando la economía diversificada post-rentista. Ahí está, ahí ya lo dijo. Así que ya estamos saliendo del tema rentista petrolero, bueno, y tenemos otras aristas que seguramente ya nos están dando aportes, ¿no?, al PIB de nuestro país. Amigos, nos despedimos, 11:56 minutos de la mañana. Gracias por su sintonía, siempre con una sonrisa, que obra bien, le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela, cuídense, nos vemos mañana. Chao.